Dios te bendiga y Dios te guarde. Mira, la Biblia habla de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Así como usted habla con otra persona, normal. Así mismo es la oración. Ahora usted tiene que creer que Dios le está escuchando. Usted tiene que creer que Dios está ahí y que usted está hablando con Dios. Ahora, hay beneficios que podemos obtener a través de la oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros podemos cambiar nuestra vida. ¿Cómo así cambiar nuestra vida? Sí, porque cuando nosotros oramos y pedimos a Dios, Él va a mandar sus ángeles, va a mandar su Espíritu Santo a que obre en nosotros. La Biblia dice, velad y orad para que no caigamos en tentación. O sea, cuando nosotros oramos, cuando estamos velando en la oración, día y noche, cuando las tinieblas, cuando el enemigo viene a querernos acusar, cuando él viene a querernos tentar, entonces esa fortaleza que hemos obtenido en la oración nos va a ayudar a ganar esa guerra de las tinieblas. En el nombre de Cristo. También la Biblia dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. Ahora, ¿de qué género te estoy hablando? Sabe que hay espíritus inmundos que se meten en los cuerpos y llevan a las personas a la miseria, a las drogas, a la prostitución, al homosexualismo, al lesbianismo, al alcohol, a destruir su propio hogar, su propia familia. Son espíritus, no en el nombre de Jesucristo. Pero la Biblia nos dice que este género no sale sino con ayuno y oración, porque hay géneros que son más fuertes, que van a demandar que nosotros tengamos una intimidad con Dios más fuerte, más grande, en oración y en ayuno. La oración eficaz, o sea, la oración del justo puede mucho, también dice la Biblia. O sea, la oración tiene muchos beneficios, porque la oración nos lleva a ser una persona agradable, a ser manso, a ser humilde, porque a través de la oración Dios manda a su Espíritu a que nos limpie. La oración, me atrevo a decir lo que lo es todo. Porque el mismo Cristo en momentos de tribulación se fue a orar al monte. El mismo Cristo le dijo a los discípulos, wow, no han orado ni siquiera un momento, ni siquiera una hora han podido orar. Jesús se iba orando y en oración Jesús fue al monte y le dijo a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, si Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que orar, ¿cuánto más nosotros? Si Dios no le toleró a Cristo padecer tantas cosas, y mira que Cristo oraba mucho, sino que Cristo le permitió esto, pero la oración lo fortalecía para él soportar lo que le venía. Entonces, el creyente y el que no es creyente también puede orar, porque dice la Biblia que si alguno es temeroso, oye, si alguno es temeroso y ora, o sea que la oración es para todo el mundo. Además Dios dijo que para los posteriores tiempos derramaría su espíritu sobre toda carne. Ahora, ¿qué creemos de los que no son creyentes? Que vengan a Cristo, para que su oración tenga mucho más fortaleza y más peso en el mundo espiritual y las cosas se puedan romper. Y Dios pueda obrar con mayor libertad sobre su vida, porque Dios no entra donde no lo llaman, por eso Él toca. Y si tú le abres la puerta, Él cena contigo. Es un caballero, no como Satanás, que Él se mete sin llamarlo. Él se mete en tu vida y te la destruye, porque a eso vino Él. La Biblia dice que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Escapa por tu vida, porque es que lo que Dios tiene para nosotros es algo más bonito, más precioso. Léase el libro de Juan, léase el Apocalipsis, para que usted vea cómo Juan, el apóstol, fue al cielo y vio todo lo que había allí. Dice la Biblia que hay mar como cristal y las calles son de oro. Dice la Biblia que hagamos tesoro en el reino de los cielos, donde ni la polilla, ni el orín, ni el ladrón no entran. Vamos allí a vivir una vida feliz. Escapa por tu vida, porque todo lo que hay en este mundo es pasajero y es con un solo fin que Satanás lo permite: condenar nuestra alma en el pecado. Pero si nosotros no levantamos y empezamos a orar, empezamos a clamar, a gemir a Dios, Dios va a hacer por nosotros. Esta vida es pasajera. El alcohol es un entretenimiento. La música de este tiempo está destruyendo el mundo, es un entretenimiento. Y Cristo lo que vino fue a darnos vida, a salvarnos, buscar lo que se había perdido. Búscate cómo fue la vida de Moisés, cómo fue la vida de Elías.
oremos sin cesar, o sea, oremos sin descansar, oremos en el trabajo, oremos en la casa, oremos antes de dormir, después que lo despertamos, oremos, que conviene que el hombre ore, conviene que el hombre se mantenga conectado a la presencia de Dios, se mantenga conectado al Espíritu Santo en oración. Gloria al nombre de Dios, porque es que la oración trae muchos beneficios. Hay gente que no entiende por qué cuando está orando no puede conectarse a Dios. Porque Satanás sabe que si tú te conectas a la presencia de Dios, vas a ser bendecido. Satanás sabe que si tú oras, la Biblia dice, oye, ¿qué dice la Biblia? Ora en tu cuarto en lo secreto. Oye bien, y lo que tú consigues en el secreto orando, Dios lo va a recompensar en público. Cuando tú oras, óyeme, hay muchos versículos que tienen que ver con la oración, porque la oración es la parte fundamental, es la columna del Evangelio, porque a través de la oración somos llenos del Espíritu de Dios. A través de la oración recibimos sanidad. Óyeme, a través de la oración, la gente no entiende que cuando tú oras a Dios, los pactos ancestrales se rompen. Las enviaciones de brujería se desbaratan. Yo recuerdo una experiencia que tuve mientras oraba, acostumbro a orar siempre de madrugada, y recuerdo una experiencia que tuve donde yo oraba en mi casa, y de rodillas yo escuché cómo se explotó un velón. ¡Pum! Y vi ese velón, escuché ese velón cuando explotó. O sea, yo escuché cuando explotó y cuando se regaron todos esos vidrios en el lugar donde estaba. Porque cuando tú oras, los trabajos de brujería se desbaratan. Cuando oramos, el Señor me hizo escuchar que se rompió por yo ser constante en la oración. Recuerdo que otro día, cada vez que me plantaba a orar, escuchaba una campanita. Los brujos usan campanas para invocar los demonios. Y yo recuerdo que cada vez que yo oraba, escuchaba que sonaba esta campana. O sea, había un servicio montado para cada vez que yo orara, demonios fueran invocados y fueran a hacerme la guerra para que yo no me conectara al Padre en la oración. Pero cuando seguí insistiendo, aún sentía la guerra, aún sentía la opresión, aún sentía que me estaban mirando, aún sentía que me estaban persiguiendo, aún sentía las guerras mentales para que yo no pueda conectarme. Yo seguía insistiendo en la oración. Porque es que la oración del justo puede mucho. La oración es muy conveniente. Y he tenido tantas experiencias en lo que es la oración. Porque cuando tú oras te llena de unción, te llena de la presencia de Dios. A través de la oración he visto cómo ángeles han descendido. Gloria al nombre de Jesucristo. La oración es una parte muy importante en el Evangelio. Todo creyente tiene que orar. Gigi Ávila hablaba de la oración. Juan Carlos Harrigan predica la oración. Es que la oración lo es todo. Y he tenido tantas experiencias. Recuerdo que había un espíritu de las tinieblas que cada vez que yo me plantaba a orar me hacía guerra. Y recuerdo que de rodillas el Padre me muestra cómo ese espíritu, un espíritu que es negro, con los cabellos culebra, un espíritu de medusa. Padre, ese espíritu me hacía muchas guerras espirituales. Y yo recuerdo una noche cómo de rodillas ese espíritu descendió a los abismos. Y recuerdo que otro día, el Padre en un sueño me mete a un lugar. Y cuando entro a aquel lugar, salí con la cabeza de ese espíritu en la mano. Porque por lo tanto yo insistir en la oración, Dios me llevó a un nivel, es otra cosa. Cuando tú oras mucho, escalas niveles espirituales. El hombre de oración Mira, el hombre de oración experimenta niveles. Porque mientras más tú oras, vas escalando y se presentan entidades más fuertes, claro está. Porque las tinieblas te van a mandar guerras más fuertes por cuanto tú estás orando. Pero yo recuerdo que ese espíritu viene con él en mis manos. Le moché la cabeza. Recuerdo que un día en oración Dios me saca del cuerpo. Dios mío, yo de rodillas me sacó del cuerpo. Y cuando me saca del cuerpo me veo fuera de mi casa. Y veo una señora anciana que viene bajando. Porque es que la oración te va a dimensionar. Y recuerdo que esta anciana yo lo único que le dije fue: te reprendo en el nombre de Jesús. La oración me llevó a esta dimensión. Ese espíritu echó un grito porque no aguantó, no soportó el nombre de Cristo. La oración lo es todo.